Desde todo el tiempo el Señor recibe alabanza de su creación, también de los ángeles, todo el tiempo. Nosotros tenemos esa oportunidad este domingo de unirnos a esa alabanza que Él recibe, no la necesita, sino nosotros ocupamos reconocerla en nuestra vida. Hay un canto hermoso que dice: Dios incomparable eres tú.
Dios, te damos tantísimas gracias, mi Señor, por la oportunidad de poder estar aquí juntos en la comunión, los unos con los otros, alabando tu santo nombre a través de la predicación, a través de las alabanzas, a través de la comunión. Rogamos que tú hables a nuestra vida por tu palabra y tu Santo Espíritu, de tal manera, mi Señor, que todos juntos, como iglesia en unidad, podamos cada día ser mucho más semejantes a tu Hijo Jesucristo, a la estatura del varón perfecto. Te lo rogamos, Dios, háblanos hoy a nuestra vida, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues durante esta semana he empezado mis devocionales en el libro de Hebreos y le he de confesar que no me gusta leerlo por porciones, no, es muy exhortativo a Hebreos, entonces siempre lo leo junto para no terminar llorando, ¿verdad? Entonces, una porción que leí habló grandemente a mi vida, porque ¿sabe qué? Muchas veces me hallo hundido en la tristeza de mis luchas y mis batallas. Y yo sé que no soy el único, ¿verdad? O quiero pensar que no soy el único. Tal vez derrotado, tal vez frustrado, tal vez avergonzado, tal vez con miedo, pero se supone que somos transparentes delante de la presencia de nuestro Dios, ¿no? Entonces el Señor habló a mi vida específicamente con un pecado que muchas veces no deseamos reconocer y en mi persona no deseo reconocer. Pero la palabra del Señor no llegó simplemente con el hecho de corregir, sino de animarme, de fortalecerme, de decir, yo estoy contigo si puedes. Entonces también deseo que el Señor hable a sus vidas mucho mejor que ha hablado a la mía. Vamos allá a Filipenses, hermanos. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Y a manera de introducción vamos a leer este pasaje. Filipenses capítulo 2, verso 5. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No sabemos mucho este pasaje, o puede ser uno de nuestros pasajes favoritos. Pero nos llama este pasaje no solamente a desolarlo en el corazón por el hecho del sacrificio, sino nos llama y nos anima a tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y yo me preguntaba, ¿cuál era este sentir? Y durante esa semana el Señor contestó precisamente en mi devocional, ahí en Hebreos. Entonces vamos a la epístola a los Hebreos. Hebreos capítulo 2. ¿Cuál es el verdadero sentir de esta humildad que hubo en Cristo Jesús? Dice ahí en Hebreos capítulo 2, verso 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, que esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y esto es, wow, es increíble esta palabra, ¿no? ¿Cuál es el verdadero sentir de la humildad? Todo se remonta
al amor sacrificial. Todo se remonta al sacrificio mismo de ver nuestras propias debilidades y nuestra propia bajeza y decir: Dios, aquí estoy, me rindo. Y muchas veces no queremos rendirnos, muchas veces somos soberbios, altivos, orgullosos, pero cuando el Señor habla en nuestras vidas, no solamente nos corrige, sino que nos anima. No solamente nos dice las cosas por decirlas, sino que Él mismo nos pone el ejemplo, ¿no? Él se humilló, ¿no? Y entonces nos llama a tener ese mismo sentir en el Señor Jesucristo. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía al imperio de la muerte, esto de Santiago. Este pasaje, hermanos, habla de una humildad increíblemente hermosa. La segunda persona de la Trinidad recibiendo la adoración de todos los ángeles, recibiendo toda la adoración de miles y millones de criaturas hermosas. Él decidió venir, obedecer a su Padre, encarnarse y ser humilde, humillarse. Y entonces Él participó de lo cual no tenía que haber participado. O sea, no habría la necesidad. Nosotros fuimos quien le rechazamos, pero Él, aún así, en su amor y para la gloria de su nombre, participó. Él vino y tuvo que experimentar el frío, el dolor, nacer entre animales, tener que sus padres huyeran, como María y José. Tuvo que sufrir el desprecio de su propio pueblo, morir crucificado, recibir la ira de su Padre por nuestros pecados. Él padeció y Él participó. Él es el Dios encarnado que estuvo siempre ahí, recibiendo la adoración de miles de ángeles, pero en un momento de la historia Él vino a participar, como nosotros también participamos de esta vida, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. No solamente, mis hermanos, para ser muy misericordioso con nosotros y muy compasivo, sino que en verdad Él vino con el propósito de quitarle a Satanás el imperio de la muerte. Y esto fue con su propia muerte, y esto suena como una paradoja, ¿verdad? Él vino a destruir al enemigo con su propia muerte. Cuando estaba en el instituto, había un maestro y nos contó esta historia. La verdad es que no recuerdo el nombre del misionero. Este hermano, cuando él era pequeño, sus padres eran misioneros en África. Entonces, estos hermanos tenían que dejar a él y a su hermana en una escuela para ir a ser misioneros muy lejos de donde ellos estaban. Entonces, las personas encargadas de cuidarlos en esa escuela eran muy malos, los dejaban sin comer, los golpeaban, pero particularmente a él lo abusaron sexualmente durante muchísimos años, ¿no? Pero él siempre decía que amaba la labor de sus padres. Entonces, el guardia o el que abusaba sexualmente de él lo amenazaba: si tú dices algo, entonces tus padres van a tener que venir y ya no van a poder salvar a las miles de personas que hay en África yéndose al infierno. Entonces, el corazón de este pequeño niño guardaba en silencio lo que padecía por amor a las personas que sus padres compartían el Evangelio. Y así pasó muchísimos años. Entonces un día, ya cuando regresaron de vacaciones y los padres se entregaron a sus hijos, porque ellos iban en barco, el niño le dice a su hermana: no podemos decir nada, ¿cómo nos tratan? Porque mis papás ya no van a poder ir de misiones. Y entonces muchas personas en África van a irse al infierno. Pero él estaba temblando cuando le iban a dejar. Él estaba temblando. Entonces su mamá le pregunta: ¿qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué estás así?
tan asustado, es que los voy a extrañar, ¿no? Pero por supuesto la mamá sabía que era algo más profundo, ¿no? Entonces este niño ya no pudo aguantar más y quebró en llanto y confesó a su madre, ¿no? Pero el énfasis de él es: no dejen de hacer la obra, no importa, déjenme a mí y váyanse. ¿Por qué? Porque hay muchas personas yéndose al infierno. Entonces, por supuesto, los padres no los mandaron y llegó la policía a ese lugar y desmantelaron el lugar. Pero entonces él tenía tanto miedo de que sus padres ya no regresaran a África, que sus padres decidieron llevarlos y darles escuela en casa. Y uno de sus primeros ministerios de él fue espantar los pájaros de los árboles para que su papá pudiera predicar el evangelio. Gracias. Para que pudiera predicar el evangelio. Pero él nuevamente sintió el rechazo de la gente de ahí, ¿no? Y él todas las noches oraba diciendo a Dios: yo quiero que el día de mañana amanezca con mi piel mucho más oscura. Quiero ser como ellos, que ellos no me rechacen, quiero salvarles, no quiero que me rechacen por mi color de piel. Y así años y años duró orando a Dios para que él fuera como estas personas. Porque había humildad. Porque él quería participar, aún fuera el sufrimiento, el abuso sexual, el abandono de sus padres por su labor misionera, y aún así el hecho de poder tener su tono de piel mucho más oscuro. Porque deseaba participar, aunque fuera costoso, aunque fuera muy doloroso, aunque eso tuviera que costarle la vida. Porque quería participar, porque era un joven humilde. A la fecha ahora sigue continuando la labor misionera en África, especialmente con un ministerio infantil por los niños, en cuanto al abuso sexual y compartiendo el evangelio. Y es una persona humilde, es una persona que reconoció quién era él y quién era Jesucristo. Pero muchas veces, hermanos, no somos humildes y no deseamos participar de lo que el Señor nos manda a participar. ¿A participar de qué? A participar de este glorioso evangelio que puede salvar a muchas personas. Participar del sufrimiento que debemos pasar en esta vida para llegar con las personas que no conocen a Cristo. Porque el Señor Jesucristo participó de nuestras debilidades, de nuestro dolor, aún de nuestro propio pecado. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a participar? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a sufrir como este pequeño niño? Yo no me imagino a él callando todos los días en la noche por amor a estas personas, por amor a la labor que hacen sus padres. Me imagino a este niño llorando, a este hermano llorando todas las noches, deseando amanecer como las personas que estaban a su alrededor. Porque quería participar de todo, no importaba el costo, no importaba el precio. Y Jesucristo lo hizo. Él participó aún de la propia muerte, con un propósito de librarnos y destruir al enemigo. La pregunta aquí es: ¿en verdad estás seguro? ¿En verdad estás seguro que estás libertado o eres libre del enemigo? Porque ese es el propósito en que el Señor Jesús vino a morir. Uno de los propósitos: destruir al enemigo. O pudiese ser que el enemigo aún sigue siendo el dueño. No solamente participó para destruir al enemigo, sino que participó para librarnos de la esclavitud por el temor a la muerte. Vayamos allá a 1 Corintios capítulo 15.
Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está la muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y entonces Cristo nos libró del temor a la muerte. Pero no solamente del temor a la muerte, sino de las obras infructuosas del enemigo. Miren, he conocido muchas personas que dicen no tener temor a la muerte y no son creyentes. Por supuesto no creen en Jesucristo y en su evangelio. Y dicen no tener temor. Entonces no hay necesidad de creer en un Salvador, porque les toca, eso está bien. Lo que Dios decida, eso está bien. Pero muchas veces en los creyentes no pasa lo mismo. Muchas veces no somos libertados totalmente de este temor. O a lo mejor somos libertados de ese temor. Estamos seguros a dónde vamos a ir. Pero la libertad que nos ofreció el Señor Jesucristo con su muerte no solamente fue del temor a la muerte, sino de las obras infructuosas del enemigo. Vayamos allá a 1 Juan. Primera de Juan, capítulo 3. Desde el verso 6. Todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque esto es nacido de Dios. Y en eso se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, estamos hablando que muchas veces no queremos participar de los sufrimientos para llevar el evangelio. Pero Cristo sí participó de lo que nosotros vivimos para destruir al enemigo de nuestras almas y para librarnos del temor a la muerte, pero también liberarnos del poder y de la esclavitud del pecado. Si nos pusiéramos a reflexionar, a meditar, en verdad, preguntémonos, cada uno de nosotros, ¿soy libre del poder del pecado? ¿Soy libre de esa continua práctica del pecado? Como creyentes sabemos que vamos a seguir pecando, pero hay una gran diferencia entre pecar y practicar el pecado. Hay una gran diferencia entre caer en el pecado y practicar el pecado. Y si esto no es una realidad en nuestras vidas, si no hay una transformación genuina en nuestros corazones progresiva, entonces debiésemos examinarnos si en verdad y hemos conocido la verdadera libertad del Señor Jesucristo. Si en verdad participamos en esa libertad que con su propia muerte Él pagó. Y esto es muy importante. ¿Estamos preparados para el día de nuestra muerte estar delante de nuestro Dios? ¿Estamos preparados? ¿Estamos completamente seguros que vivimos en la libertad que Cristo ofrece para nosotros? ¿O solamente estamos aferrados, solamente memorizamos aquí que el que cree en Cristo tiene vida eterna? Y por supuesto que así lo es, y vendremos a la eternidad con el Señor. Pero no hemos sido libertados de la vida que lleva a practicar el pecado y practicar el pecado y practicar el pecado. Tenemos el mismo sentir de participar de los padecimientos de Cristo Jesús, o hemos estado en una zona de confort, o hemos estado en nuestra vida cristiana viniendo todos los domingos a la iglesia, leyendo la Biblia, teniendo nuestros devocionales, pero nunca hemos podido o tenido el privilegio de participar en las aflicciones de llevar el evangelio. Y esto en verdad es algo hermoso e increíble.
Antes era un privilegio morir por el nombre de Cristo. Antes era un privilegio ser martirizado por el nombre de Cristo. Pero ahora muchas veces lo vemos como un riesgo a nuestras vidas. Lo vemos como un riesgo a nuestro confort, un riesgo a nuestra vida cristiana tan light, tan fácil. Pero ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a participar de las aflicciones? Vayamos allá a Filipenses, capítulo 13. Filipenses, capítulo 3, verso 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes en su muerte. Era un deseo del apóstol Pablo. Era un deseo genuino de un creyente que estaba convencido que era un privilegio padecer como el Señor Jesucristo. Pero muchas veces nosotros no tenemos esta convicción porque no sabemos qué es la humildad. No sabemos que el ser humildes nos lleva a participar de los sufrimientos y creer que en verdad nada merecemos. Y creer en verdad que no soy tan importante como no para no participar de los sufrimientos. No, pues es que, ¿cómo crees que yo voy a participar de los sufrimientos? Es que yo soy otro hermano de otra categoría. No hay esa humildad de poder participar en las aflicciones. Vayamos allá a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4. Desde el verso 12, dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como cosa alguna extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. En verdad, hermanos, no era fácil decir estas palabras. Para los hermanos, en este tiempo, sus familias eran perseguidas. Sus parientes creyentes eran lanzados entre leones, entre osos, puestos empalados con aceite y se les prendía fuego, estando vivos. Y en verdad nosotros a veces, me duele la uña, no puedo ir a la iglesia, ¿verdad? O, es que estoy muy cansado y tuve una semana muy pesada. Hace 2 años me tocó ir a la iglesia bíblica de Kosovo a predicar en una temporada de Navidad. Y entonces, los que estudiamos aquí en el instituto, cuando vemos a estos hermanos, es wow para nosotros, ¿verdad? Y entonces estábamos comiendo y estaba platicando con unos hermanos y yo les preguntaba de dónde vivían. Yo me imaginé que vivían ahí cerca, ahí en el pueblito de La Paila o cerquita. Y ya me dice el hermano, mire hermano, ¿ves aquella luz que está en aquel cerro? Y era un cerro muy lejos. Sí, hermano, sí la veo. Dijo, pues detrás de esa luz, detrás de ese cerro hay otro pueblito. Ahí vivimos. Pero ya eran como las 10 de la noche. Y yo le dije, ¿y entonces está largo el trayecto del carro, no? Dice, no, nos vamos caminando, cruzamos el cerro, bajamos el cerro, tenemos una lancha ahí, cruzamos el lago, vamos a otra comunidad y de ahí caminamos. Eran como 2 horas. Yo me quedé impactado, porque querían participar, porque no les costaba en realidad tenerse que irse en medio del cerro, donde puede haber alacranes y serpientes, coyotes, no sé, ladrones. O sea, tenían que bajar un cerro para irse en un lago ahí. Pero ¿cuál es nuestra convicción? ¿Cuál es la convicción de nuestra verdadera humildad y el sentir que hubo en Cristo Jesús? ¿Por qué no pensó, qué flojera, voy a tener que salvar a los pecadores,
pobres y me van a matar y voy a tener que sudar y cansarme y tener hambre y ser tentado. No. Lo hizo con un corazón gozoso. Porque el corazón que padece aflicción se goza no por la aflicción, sino por lo que Dios ha de hacer en su vida. ¿Cuántos de nosotros tenemos este gozo? ¿Cuántos de nosotros tenemos este gozo de participar en los padecimientos del Señor Jesucristo? Una vez tuve que venir a una parte de Tlajumulco acá porque no alcancé a cambiar. Estaba renegado, estaba triste, estaba enojado y cansado porque tenía que subir. Porque a veces no somos capaces. Pero en verdad, si decimos ser humildes, debemos participar, hermanos. Regresamos ahí a la epístola de los Efesios. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y liberar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote a lo que Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. El verdadero sentir de la humildad, hermanos, es ser semejantes y tener empatía por los que están sufriendo aflicción o necesidad. Pero muchas veces nos cuesta ser empáticos, muchas veces nos cuesta ser semejantes. Pero entonces nos pone el ejemplo, el autor de esta epístola. Jesucristo no se hizo un ángel para salvar a los ángeles. Jesucristo se hizo un ser humano para salvar a los seres humanos. Y especialmente, dice, a la descendencia de Abraham. Y no al pueblo de Israel, sino a los que han creído por la fe en el Señor Jesús, porque es el Padre de la fe. Entonces Él se hizo semejante a sus hermanos. Él me dijo, me voy a hacer semejante a esa bola de pecadores, me voy a hacer semejante a esa bola de traidores, me voy a hacer semejante a esa bola de inicuos, ¿verdad? No, dice aquí la palabra semejante a sus hermanos. Porque desde el hecho en el que Dios, el Espíritu Santo, inspira a este hombre para escribir estas palabras, nos da el privilegio de podernos decir hermanos. Me voy a hacer semejante a estos hermanos. Y no con desprecio, sino con el sentir mismo de la humildad, para venir a ser misericordioso, para venir a ser compasivo, para en verdad ponerse la camiseta con nosotros. La pregunta aquí es si nosotros deseamos ser humildes como el Señor Jesucristo y Él se hizo semejantes a nosotros. ¿Cuántos de nosotros somos empáticos con la necesidad del que está afuera? ¿Cuántos de nosotros en verdad nos ponemos la camiseta con aquel que está sufriendo necesidad? ¿Cuántos de nosotros somos misericordiosos como Dios es misericordioso? Bienaventurados los misericordiosos, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces, si no somos misericordiosos, entonces debiésemos pensar si hemos conocido a ese Dios de misericordia. Y la misericordia no es simplemente ir al centro y dar un lonche a ese señor que está ahí vagabundo. La misericordia se debe vivir a cada día, hermanos. A cada día. Amar al patrón, amar a la esposa, al esposo, a los hijos, al vecino. La misericordia en verdad es no dar lo que realmente merecemos. Hay una gran diferencia en eso. La gracia significa dar algo que no merecemos, y la misericordia es no dar lo que realmente merecemos. Y fue lo que Dios hizo con nosotros. No nos dio el infierno que merecíamos, fue misericordioso y nos dio gracia, nos dio la salvación por la fe en Jesucristo. ¿Cuánta misericordia reflejo a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mi familia? ¿Cuánta misericordia reflejo a los hermanos de mi congregación, a las personas que sirven en mi trabajo? ¿Cuánta misericordia reflejamos?
Y la misericordia no se refleja simplemente con el hecho de decirlo en las palabras, sino con el actuar mismo del corazón, siendo amables, gentiles, amorosos, perdonadores, exhortativos. Así se refleja la misericordia, con un corazón cordial por ver la necesidad del otro, con un corazón cordial por poderle servir. En eso se resume la misericordia. ¿Cuánta misericordia reflejo a mi familia? Y otra cosa muy importante, que el Señor fue semejante a nosotros y fue fiel delante de su Padre, un fiel sumo sacerdote que nunca pecó y entonces podía pagar el precio del pecado por nosotros. Él fue fiel a su Padre. ¿Cuán fiel soy en el rol que llevamos? ¿Cuán fiel soy en mi trabajo? Y eso es difícil para mí. ¿Cuán fiel soy a mis padres en mi rol como hijo? ¿Cuán fiel soy a mi ministerio? ¿Cuán fiel soy a mi esposa y a mi esposo? Y no solamente en el hecho de mostrarle fidelidad, de solamente estar con él, sino en mi rol como esposa, en mi rol como esposa, en mi rol como hijo, en mi rol como empleador, como empleado. ¿Cuánto soy de fiel? Soy fiel a Dios. Soy fiel cada día a Dios. Porque si deseamos ser humildes, como el Señor Jesucristo lo fue, entonces debemos ser fieles como Él fue un fiel sumo sacerdote para con su Padre. Y entonces aquí debemos pensar en qué estoy fallando para no ser fiel. ¿En qué estoy fallando en mi trabajo? ¿En qué estoy fallando con mis hijos? ¿En qué estoy fallando en mi matrimonio? Una persona humilde reconoce en verdad sus debilidades y sus luchas para expiar los pecados en nosotros. Y por supuesto, nosotros no podemos expiar los pecados de otra persona. Pero es muy importante que es que cuánto estoy dispuesto a amar con hechos. La palabra expiar es difícil de explicar. Tiene que ver también con la propiciación, otra palabra muy difícil también de explicar. Pero habla de expiar, habla de sacar o fuera de, ¿no? Sacar, en este caso, el pecado, algo sustitutorio. Entonces Jesucristo se puso entre Dios y nosotros y dijo: yo pago por ellos. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a amar a la gente que nos rodea de tal manera? De decir, yo lo hago. De decir, yo estoy dispuesto. Yo estoy dispuesto a amarte no solamente con palabras, sino con los hechos de mi vida. Porque Él lo hizo. Él expió nuestros pecados por medio de su muerte y su sacrificio por nosotros. Porque nosotros tuvimos que haber estado en esa cruz. Porque nosotros tuvimos que haber muerto eternamente. Porque nosotros tuvimos que haber padecido la humillación, el dolor, la cruz y la ira del Padre. Pero lo sufrió Jesucristo. No solamente eso, sino que cargó con la ira de su Padre por nuestros pecados. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a amar como el Señor Jesucristo amó y ser humildes y reconocer que si Él nos ha amado tanto, entonces ¿por qué nosotros no podemos amar a los que nos rodean? Y es difícil, por supuesto que sí lo es, pero este sentir tiene que ver con el mismo sacrificio de Jesucristo. Y si lo hemos experimentado en nuestras vidas, somos capaces de reflejarlo a los demás, o deberíamos ser capaces de reflejarlo a los demás. Ese es el verdadero sentir de la humildad, un acto de la voluntad misma, no simplemente el hecho de tener en nuestras mentes que el Señor murió por nosotros en la cruz, sino reflejarlo. Él fue un fiel sumo sacerdote y expió nuestros pecados. Eso habla de amor, eso habla de fidelidad a su ministerio. ¿Cuántos de nosotros somos humildes? ¿Cuántos de nosotros podemos y reflejamos el amor de Cristo? Pues en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados.
Y entonces aquí es donde debemos sentirnos realmente animados. No solamente corregidos, sino animados. Participamos de las aflicciones de nuestro Señor Jesucristo. Somos semejantes al Señor Jesucristo en siendo empáticos y misericordiosos. Y estamos dispuestos a padecer en humildad, en transparencia y honestidad. Jesucristo no tapó el hecho de que fue tentado. Y con eso demostró su impecabilidad. Pero también demostró que era un ser humano, cualquiera de nosotros que es tentado. Y no pecó de nada, sino que nos dio la respuesta cuando somos tentados. Vayamos ahí a Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, desde el verso 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador. Él participó de lo que nosotros muchas veces hemos participado, de una necesidad humana. Él sufrió el hecho de tener hambre, porque tenía que hacer su ministerio, tenía que elegir a sus discípulos. Por eso estaba ayunando 40 días y 40 noches. ¿Y qué necesidad? Lo hizo por amor a nosotros y para la gloria de su nombre. Entonces vino a él el tentador, la misma persona de Satanás, y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. Y entonces ataca su propia identidad. Su propia identidad como Dios. Y muchas veces nosotros somos tentados de la misma manera, en una necesidad humana, que entonces reflejamos nuestra identidad. Entonces somos tentados posiblemente a afanarnos cuando no hay mucha provisión económica. Y decimos: ¿y acaso no soy cristiano? ¿Y acaso Dios no está conmigo? ¿Y acaso Dios no debe proveerme? Pero Jesús lo sufrió igual que nosotros. Jesús fue tentado en una necesidad humana y fue probada su identidad como Hijo de Dios. Y él respondió y dijo: escrito está. No se puso a pensar: bueno, si tengo hambre, a lo mejor una piedra muy chiquita que la convierta en una galleta muy pequeña. No, sino que vio el oportuno socorro de su Padre por medio de su palabra. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, nosotros deseamos ser socorridos, o socorridos más bien, cuando somos tentados, para el oportuno socorro. Pero no preveemos que el socorro debe ser oportuno en el mejor momento. Y el mejor momento para afirmarnos no es durante la tentación, es antes de ella. Es antes de ella. No ahí cuando ya estoy ahí siendo tentado. ¿Qué hago? ¿Qué dice el Señor? No, ya debería haber una preparación anterior para cuando ese momento llegue. Porque entonces no vamos a poder superar la tentación, porque queremos llenarnos del Espíritu Santo en ese momento. Y por supuesto que sí se puede hacer, por supuesto que Dios esté en ese momento, pero se supone que hay un trabajo antes en el cual nos sometimos a Dios para cuando Él llegue a ese momento y ser socorridos en ese oportuno momento. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús se sabía la palabra de su Padre, sabía la palabra de Él mismo, y la tuvo que estudiar desde pequeño. Y estuvo ayunando, no simplemente no comiendo, sino orando con su Padre, para cuando ese momento llegara. Para cuando ese momento llegara. ¿Cuántos de nosotros vemos la oportunidad de estar en la presencia de Dios y decir: Padre, quiero estar
porque sé que voy a ser tentado, porque sé que soy pecador, porque sé que el mundo es atractivo, porque sé que hay muchas cuestiones en mi corazón que son malévolas. Pero muchas veces de nosotros no somos oportunos en el hecho de fortalecernos en el Señor antes de la tentación, para entonces responder con la palabra de Dios en ese momento oportuno de la tentación. Por supuesto, Dios se nos puede liberar en ese momento, pero seríamos muy negligentes al pensar que Dios está ahí, te va a cuidar que no peques, y tú tranquilo, no estés conmigo, pero cuando necesites, cuando me llames, yo voy a estar ahí. No, Dios nos desea con todo su corazón y desea fortalecernos antes, durante y después de la tentación, no solamente durante. Y Jesucristo entendía esto. Jesucristo estaba ayunando, pero estaba fortaleciendo en la presencia de su Padre, y entonces tenía aquí la palabra de Dios, porque ese es el oportuno socorro para el que es tentado. No es por osmosis inversa que va a llegar la palabra, no. Debe ser en la presencia de nuestro Dios antes de. Es por eso que el autor a los Hebreos dice: tengan cuidado, y no era una tentación fácil, hermanos. Ellos estaban tentados a dejar su profesión de fe por la persecución que había tras de ellos, por el peligro de la muerte, por el peligro de ser torturados, por el peligro de ser apartados en su familia. Y no era una tentación: estoy tentado a robarle un chiste de la tienda, o no, estoy tentado a no decir la verdad, o una pequeña mentira. No, eran tentaciones que tenían y ponían en riesgo su vida. ¿Saben que la vida cristiana está muy difícil? ¿Por qué? Porque me quieren matar. Están persiguiendo a mi esposa y a mis hijos. Y entonces el autor a los hebreos les dice: tranquilos, Dios está ahí para socorrerlos. Pero muchas veces nosotros nos ahogamos en un vaso de agua en una tentación en donde fácilmente podemos sobrellevarla cuando nos fortalecemos en el Señor. Y no es mi deseo decir: tu tentación es muy corta, es muy pequeña. No. Sino ser realistas con nuestro corazón pecaminoso y decir: ¿cuánto necesito estar en la presencia de mi Padre? Y no son 40 días, es toda la vida, a cada momento, a cada instante. ¿Por qué? Porque somos tentados en las concupiscencias de nuestro corazón. Y respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, otra vez atacando su identidad, échate abajo, pues escrito está. Y entonces Satanás es muy astuto. A sus ángeles mandará acerca de ti, y en su mano se sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Recita el Salmo 91:11. Y entonces muchas veces el diablo querrá justificarnos con la misma palabra de Dios. No te preocupes, eres un pecador. No te preocupes, estás en ese camino progresivo por santificarte. No te preocupes, no pasa nada. Dios es muy amoroso. Y todo eso viene en la Biblia. Dios es amoroso. Estamos en un camino progresivo hacia la santificación. Dios es misericordioso. Jesús le dice: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y entonces Jesús sabía muy bien quién era. Él no necesitaba de la aprobación de Satanás para: mira, Satanás, como yo soy el hijo de Dios, sí me voy a echar. No. Él en verdad sabía quién era. Y nosotros debemos estar bien convencidos de quiénes somos. ¿Quiénes somos? Somos pecadores arrepentidos y santos por la gracia de Dios. Y podemos santificarnos en la gracia de nuestro Dios. Muchas veces estamos pensando:
pecado está aquí, aquí, aquí. Pero nunca pensamos, soy santo y por eso puedo amar. Soy santo y por eso puedo perdonar. Soy santo y por eso puedo superar la tentación. Muchas veces no pensamos así. Porque si tú todo el tiempo quieres estar en pecado y todo el tiempo y todo el tiempo. Y no significa que lo olvidemos. Significa que nos afirmamos de nuestra identidad en Cristo. Y no necesitamos cosas externas que validen nuestra identidad. No necesitamos la salud para decir, soy hijo de Dios y por lo tanto Dios me cuida. No, porque aún en la enfermedad somos hijos de Dios y Dios nos ama. No necesitamos decir, yo nunca peco y yo nunca tengo luchas y batallas. No, sí, soy un hijo de Dios. Y sí, Dios está conmigo ahí en la tentación. Y sí, Dios está conmigo ahí cuando he caído en el pecado. Y sí, Dios está ahí conmigo para levantarme. No necesito una aprobación de algo externo para decir soy hijo de Dios. Porque la Biblia dice que todo aquel que se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo tiene vida eterna y no vendrá condenación. Y es un hijo de Dios porque la Biblia lo dice. Porque la Biblia lo dice. Ahí en el versículo 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoraras. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Otra vez, hablando de su ministerio, Satanás le dice, ¿sabes qué, Jesús? No es necesario que participes de la aflicción. No es necesario que te hagas semejante a estos hombres mortales. No es necesario que sufras, que padezcas y que participes. Yo te voy a dar todo, te voy a dar el mundo. Y por supuesto, que Satanás tiene el dominio de las personas que no han creído en el Señor Jesucristo. Es su padre. Y entonces Jesús pudo haber dicho, bueno, Satanás me está dando una vía más fácil para poder salvar. ¿Sí escuchan? Sí. Satanás le está dando a Jesús una vía más fácil para no sufrir, para no padecer, para no participar. Pero el Señor Jesucristo otra vez responde con la palabra. Vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Muchas veces yo quiero ser socorrido en la tentación de ser soberbio y pienso que va a venir por ósmosis inversa, pero no. Ser socorrido en el oportuno momento, en la tentación, cuando Jesús fue tentado también, igual que yo, igual que nosotros. Él ya había pasado un tiempo con su Padre, pero muchas veces no participamos de eso también. No participamos de una adoración sincera, de una adoración sincera y transparente y decir, la verdad es que fallo mucho, la verdad es que mi corazón es tan miserable, la verdad es que soy muy malo. La verdad es que batallo con muchísimas cosas. La verdad es que necesito a Dios. Porque no somos sinceros y no somos honestos con nosotros mismos y menos con el Señor. Él padeció y fue transparente y honesto. Él no dijo, yo soy Dios y por lo tanto no, tú no vengas a tentar. No, era humano como nosotros y fue transparente y honesto. Porque sabía que tenía hambre, porque sabía que era el Hijo de Dios, porque sabía que tenía que padecer. Pero entonces acudió a la palabra de su Padre. ¿Cuántas veces nosotros acudimos? Él tenía empatía, Él tenía una compasión real por nosotros. Él puede identificarse con nosotros. No es un Dios lejano que no nos entienda. Es un Dios sentado a la diestra de su Padre de carne y hueso glorificado, pero con cicatrices en sus manos y en sus pies.
No podemos decirle, tú no me entiendes. No podemos decirle, es que tú no conoces mi corazón. Y es que tú no pasaste por esto. Porque no hay cosa que no padezca el ser humano que no haya padecido por el Señor Jesús. En la cuestión de la tentación. Jesús nos entiende a la perfección. La pregunta aquí, ¿soy transparente cuando soy tentado? Ser tentado no es decir que soy el hombre más pecador, es decir que soy pecador. Y todos somos los más pecadores, todos somos igual de pecadores. Pero cuando somos tentados tenemos que ser transparentes y honestos con nuestro Dios. Tenemos que ser honestos ante nuestras luchas y batallas y pedir ayuda al Señor. Pedir ayuda antes, durante y después de la tentación. No solamente el hecho de vivir con su palabra y hacer nuestros devocionales, congregarnos, pero posiblemente también con algún hermano y decirles, ¿sabes qué, hermano? Batallo con esto. ¿Sabes qué, hermano? Quiero ser honesto y transparente contigo. La Biblia dice que confesamos los unos a los otros nuestros pecados. Y no para hallar perdón de los pecados, porque ya lo tenemos en Jesucristo, sino para tener la ayuda del hermano en oración, ¿verdad? Juntos y al Señor. ¿Cuál es la motivación al querer socorridos en la tentación? Y muchas veces me hallo con intención detrás de él. Muchas veces la motivación es tener una conciencia tranquila, pero la motivación debería ser glorificar a Dios, aún en el momento de la tentación. No para tener una conciencia tranquila, sino para glorificar el nombre de nuestro Dios. ¿Cuál es la intención detrás cuando padezco? Que todos vean que soy muy, que padezco mucho por el Señor, o en verdad que el Señor se glorifique, o en verdad crecer en humildad, porque nos hace falta crecer en humildad. ¿Cuál es la intención detrás de nuestros actos, de nuestras palabras, de nuestras acciones? O posiblemente nos queremos justificar. No, pues que yo soy un pecador y tengo muchas batallas y muchas luchas, y nos justificamos y nos justificamos y nos justificamos y no salimos de eso. Nos justificamos una y otra vez en nuestras luchas y en nuestras batallas, pero nunca vamos para el oportuno socorro de nuestro Dios. Mi honestidad y mi transparencia es suficiente para hallar el oportuno socorro de Dios, porque Jesús lo dijo, no, yo no he venido a los sanos sino a los enfermos. Pero muchas veces pensamos, ay, yo soy cristiano y estoy casi elevándome por el piso. Y la palabra humildad en el latín tiene que ver con la tierra, con tener los pies en la tierra. Con los pies en la tierra de que soy pecador, de que soy miserable, pero también soy santo. Soy apartado y puedo ser apartado del mal, del poder del pecado. Entonces, mis hermanos, debemos sentir la humildad, pero no solamente sentirla aquí, sino en poderla reflejar, en participar. Después de los 2 años que regresé a Tepozotla, regresé al año o a los 2 años después, y me encontré con los unos hermanos. Y me encontré que los hermanos tenían una iglesia más cerca, porque hubo un hombre humilde que dejó su trabajo de ser médico para ser ahí un líder. Lo dejó todo, porque fue humilde, porque quiso participar de las aflicciones que padece un pastor y más en ese lugar. Y entonces me encontré con los hermanos, hermano, ya hay una iglesia más cerca de nosotros, y ya cerró otra iglesia pequeña ahí donde estamos nosotros, porque hubo un hombre que dijo, lo dejo todo para participar de las aflicciones. Este hombre que les contaba, este misionero, no recuerdo su apellido, ahora tiene un orfanatorio en África, porque estuvo dispuesto a sufrir, a su tan pequeña edad estuvo dispuesto a sufrir, porque quiso hacerse semejante a esos hombres que padecían necesidad. Oraba y rogaba a Dios
lindo ser semejante. Mis hermanos, Dios está ahí para socorrernos en la tentación. ¿Cuántos de nosotros somos transparentes y honestos cuando estamos siendo tentados? ¿Cuántos de nosotros tenemos la confianza para ir con un hermano y decir, ayúdame a orar? ¿Y cuántos de nosotros somos tan misericordiosos para decirle, no te preocupes, hermano, no te juzgo, no te tacho, no me escandalizo, estoy ahí para ayudarte? Porque si Dios fue misericordioso y un fiel sumo sacerdote, entonces también nosotros podemos ser así, por su gracia. Ese es el verdadero sentir de la humildad. Y si no somos humildes, entonces vayamos con un corazón sincero delante del Señor. Pidamos perdón y pongamos en práctica el verdadero sentir de la humildad, hermanos. Padeciendo, participando y siendo semejantes al Señor Jesucristo en todo y en la vida práctica. Dios, te damos grandísimas gracias por la oportunidad de escuchar tu palabra. Dios, rogamos que tú nos ayudes en verdad a poder participar de las aflicciones, teniéndolo como un privilegio, y ayúdanos aún en medio del dolor y el sufrimiento. Ayúdanos, mi Señor, a ser semejantes a ti, a tu Hijo Jesucristo, ser misericordiosos y fieles en todo lo que el Señor nos ha dado la oportunidad de trabajar en esta tierra. Mi Señor, ayúdanos a padecer con un corazón gozoso, y no porque deseamos estar padeciendo, no, mi Señor, sino cuando la oportunidad se nos ha presentado, entonces venir delante de ti y ser honestos y ser transparentes y decir, aquí está mi corazón, Señor. Ayúdanos, Jesús. Bendícenos con el poder de tu palabra hoy en este día, y ayúdanos a corregir lo que debemos corregir, y ayúdanos a ser transparentes los unos a los otros, ser honestos, y a ayudarnos en amor y en mucha misericordia, Señor. Te lo rogamos. Gracias por tu palabra hoy en este día, en el nombre de Cristo Jesús.